usar el método de aquí en las propiedades de la aplicación. Ahí podemos utilizar líneas elípticas para poder comprimir más la máquina, porque las líneas elípticas tienen la ventaja de que nos permiten, ¿sí?, empezar a acercar más los estados. Y miren que como son elipses, ellas se acomodan mejor dentro de los estados y permiten los estados concentrarlos más, ponerlos más cercanos, y eso empieza a volver las máquinas de estados un poco más legibles, ¿sí? Ese es, digamos, un primer concepto. Otro concepto interesante es que, por ejemplo, si yo estoy trabajando ya depurando esta máquina de estados, por ejemplo, tengo, a ver, yo le doy doble clic a este para que me quede, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, un inconveniente de que yo estoy en este estado de acá, pero no quiero que el programa se salga de este estado mientras hago unas pruebas, entonces yo puedo bloquearle temporalmente las transiciones. ¿Cómo así? Esta transición que sale, esta transición que vemos acá, que sale de este estado, yo quisiera que no opere mientras tanto. Entonces, una opción que uno podría hacer es darle clic y quitar la transición, ¿cierto? Y luego, después de ensayar, volverla a deshacer y volverla a poner. Pero esa no es una buena, una práctica muy buena. Ahí lo más recomendable es darle clic sobre la transición y aquí dice bloquear condición. Entonces ella se pone en gris. ¿Qué quiere decir? Que aunque está ahí, ya el programa no la va a ejecutar. Cuando enviemos el programa hacia el automata programable, esta condición no va a funcionar. Por lo tanto, cuando el programa llegue a esta transición, como la transición que sale de ahí no funciona, el programa se queda todo el tiempo en este estado. Entonces me permite, yo puedo, inclusive es una máquina de estados, quiero revisarla toda completa paso por paso, yo puedo bloquearle todas las transiciones que quiera que no funcionen y luego voy ensayando estado por estado, y a medida que los estados funcionan, ya voy desbloqueando, le doy clic derecho, desbloquear, y voy desbloqueando las condiciones para de esa forma avanzar en la depuración de las máquinas de estado. Entonces, esta estrategia de bloquear transiciones es muy poderosa porque nos permite depurar el programa paso por paso, o sea, ir montando. O sea, si ya tengo una máquina de estados que está implementada previamente, ir montando paulatinamente, ir permitiendo que avance de un estado a otro para tener controlada la operación mientras hago pruebas. Asimismo, por ejemplo, yo quisiera que una de estas maniobras no me trabaje mientras estoy en este estado, porque necesito que me haga una prueba, por decir algo, de prender un ventilador sin empezar a usar, a inyectar aspersión para que no me gaste el químico mientras hago las pruebas. Entonces yo puedo bloquear la maniobra. Entonces, mire, aquí tengo bloqueada esta maniobra de manera que cuando esté en este estado, estas tres maniobras que están en blanco operan, pero la que está con gris está sin operar. Entonces, la ventaja es que la inhibo, ¿sí? Y no tengo que borrarla. Y ya cuando la necesite de regreso, entonces le digo que la desbloquee y ella ya quedará de nuevo disponible, ¿sí? Entonces, esto es un buen recurso para depurar programas, ¿sí? Entonces, vamos a regresar a una aplicación básica, ¿sí? Entonces, ahí vemos ya un primer recurso interesante, ¿sí? Entonces, hay otros recursos adicionales que los vamos a revisar a la luz de este documento, ¿sí?, que se llama Control Lógico con Máquinas de Estado. Entonces, ese documento de Control Lógico con Máquinas de Estado nos habla inicialmente de los 5 tipos de representación de lenguaje que hay en la norma IS 61131, que es la lista de instrucciones, que es una especie de lenguaje ensamblador. Está el lenguaje ladder, que es el que es muy común de usar en los PLCs. Están los bloques funcionales, que en este caso son nuestras tareas. Están las funciones secuenciales, que es la máquina de estados. Y está el texto estructurado, que es con el que se construyen las maniobras y las transiciones. Entonces, en nuestro caso usamos los bloques funcionales, las secuencias y el texto estructurado, y el ladder se genera para efectos de compatibilidad. Se definen elementos en este documento como son las entradas. Las entradas se definen como las variables que le llevan información al autómata, y las salidas como aquellas a través de las cuales el autómata ejerce acción sobre el proceso o la máquina que está controlando. ¿Qué es un estado?
qué es una transición, qué es una maniobra y qué es una condición. Y aquí vemos en el gráfico las tareas con sus entradas y sus salidas, las secuencias o máquinas de estados con los estados, las transiciones que cada transición tiene unas condiciones o una condición, y los estados que tienen maniobras, que son expresiones. Luego se presenta el ejemplo básico de Start-Stop que lo acabamos de ver, donde tenemos las entradas Start-Stop y la salida motor en la tarea, y vemos la secuencia de reposo marcha, motor on, solo en el estado de marcha. Se supone que si no está en el estado de reposo está apagado, y las transiciones con start y stop para cambiar de estado de reposo a marcha y de marcha a reposo. Hay otro ejemplo donde ya no se habla de entradas, de salidas que dependen de entradas exclusivamente, sino de salidas que también dependen no solo de entradas, sino también de temporizaciones. Entonces, el caso de un pasillo donde cuando se detecta la persona, llega la orden del sensor a la tarea y la tarea activa una luz, y después de un tiempo, ¿sí?, se desenergiza la tarea porque pasa a otro estado, ¿sí?, a estado de reposo. Luego vemos una recomendación inicial que es que se recomienda como salidas de un autómata: motores, ¿sí?, que son actuadores electromecánicos, contactores, que son los manejadores de esos motores, variadores de velocidad, relevos electromecánicos y de estado sólido, válvulas neumáticas e hidráulicas, que son manejadores de cilindros, y los cilindros neumáticos e hidráulicos, que son los actuadores. Lámparas, o sea, luces y pilotos, y otras entradas a otros controladores. Entonces, esas son las salidas típicas de un automata programable o de un problema de automatización, en el caso del control lógico. En la recomendación 2 tenemos las entradas. Entonces tenemos pulsadores e interruptores, microruptores o fines de carrera o microswitch, sensores inductivos, capacitivos y ópticos, que pueden ser NPN o PNP, o algunos traen hasta contacto seco, sensores de presencia, termostatos, presostatos, nivostatos, y salidas a otros controladores. En la recomendación 3 se nos habla de cómo se crean las tareas, que las tareas se crean para que tengan entradas y salidas, y ellas se interconectan entre ellas, como vimos en el ejemplo anterior, para pasar datos de una tarea a la otra y para que una haga una parte del programa. ¿Cómo se crea la secuencia? Entonces, la secuencia decimos que está compuesta por estados. Cada estado tiene maniobras y los estados se unen entre sí a través de transiciones, las cuales tienen condiciones. Una recomendación 5 tiene que ver con la forma en que nosotros, la 5 y la 6, en la forma en que creamos una secuencia. Yo puedo poner primero todos los estados, a cada estado agregarle las respectivas maniobras y luego poner las transiciones. Eso es una estrategia de desarrollo. Otra es poner estados, luego poner un estado, luego agregar el siguiente estado, agregar la transición a ese estado y agregarle la maniobra. Luego agregar el siguiente estado, la transición y la maniobra. Entonces hay dos formas de trabajar, una un poco más estructurada, otra un poquito más intuitiva, pero en la medida en que vamos cogiendo experiencia con esto, pues vamos determinando cuál es la que más nos gusta, y lo que termina uno haciendo generalmente es combinando las dos formas, ¿sí? La recomendación 7 nos habla sobre lo que son los estados de una salida en una maniobra. O sea, ¿cómo así? Si yo tengo dos estados, ¿sí?, que digamos se unen de alguna forma, o sea, a través de una transición. Entonces, digamos que el segundo estado yo tengo una salida. Si aquí en este estado la salida está en on, en este otro estado va a estar apagada porque no aparece. Pero si yo quiero es que aquí se prenda, ¿sí?, entonces le selecciono la opción set. Entonces, si ya no está en on, sino en set, entonces esta salida, aunque yo me vaya de este estado, se va a quedar prendida. Solo cuando se apagará, cuando en algún otro estado aparezca, ¿sí?, en esa salida una condición, ¿sí?, reset. Entonces, si yo uso set, tengo que usar reset. O sea, set enciende, pero ya no se apaga automáticamente en otro lado. Hay que apagar manual, o sea, en otro estado debe apagarse. En cambio, si uso on, ¿sí?, entonces no necesito en otros estados apagar.
ya con solo salir de este estado en que esté on, se apaga solo. Entonces, on es un encendido con apagado automático y set reset son encendidos y apagados ya controlados por la secuencia. Y existe otra opción que es toggle, que es conmutar la salida. Entonces, esos son los estados que puede tener una maniobra. Esa es la otra recomendación que aparece. ¿Sí? Aparece otra recomendación que es que para las transiciones yo puedo usar distintos estados de una entrada. ¿Cómo así? Yo puedo decir que yo hago una transición de un estado a otro cuando la entrada esté en on, o sea, todo el tiempo que esa entrada esté activada, yo paso del estado de reposo al estado 2. Y podría decir lo contrario, que si esa entrada está desactivada, o sea, estados lógicos off, entonces yo pasaría del estado 2 al estado de reposo. Entonces, con on activo la salida y con off la apago. Pero también puedo usar un tercer caso y es cuando la entrada, aquí en un estado lógico, miro este caso edge. ¿Qué es edge? Cuando la entrada pasa de 0 a 1, el instante en que la entrada pasa de 0 a 1, paso de reposo a estado 2. Ya, si yo, aquí también queda que cuando pase a 0, pues regresa ya. Entonces, ¿qué ocurre? Miren lo que ocurre tan interesante. Si yo en ambos casos pongo edge, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo pulse la entrada una vez, viene al estado 2. Y cuando vuelve la active la segunda vez, vuelve a reposo. Si yo activo la entrada, estoy en reposo y activo la entrada, viene al estado 2. Y si la entrada se queda activada todo el tiempo que se queda activada, ya no sale de aquí. Para poder salir con esta condición, Edge tiene que desactivarse y volverse a activar y ahí sí viene allá. Entonces, los Edge, una recomendación, ¿cuál es? Que cuando nosotros manejemos señales Start, ¿sí? Y señales stop, o sea, start se refiere a todas aquellos tipos de señales que prenden algo, ¿sí? Entonces voy a cablear el stop. Aquí la tarea. Entonces, cuando yo use starts, generalmente los use por edge. En cambio, los stop, la idea es que los use por estado lógico. O sea, todo el tiempo que el stop se active, venga acá a este estado. O sea, ¿por qué? Porque generalmente el stop es una señal de seguridad. Es una orden de seguridad. En cambio, el start es una orden de iniciar. ¿Por qué es importante que sea por flanco? Para que si este interruptor se quedó pegado, cuando llegue acá no vuelva a arrancar la máquina ahí mismo porque eso puede ser peligroso. Entonces, ¿qué pasó? Si el interruptor se quedó pegado solo hasta que se despegue y se vuelva a activar, permite un nuevo arranque. Entonces, eso genera lo que se llama una operación segura. Entonces, ahí tenemos esa condición, ¿sí? Ahí tenemos la recomendación de los flancos. La recomendación 9 tiene que ver con el manejo de las temporizaciones. Por ejemplo, yo le digo aquí que con Start venga el estado 2, pero quisiera que al cabo de algunos segundos, ¿sí? Digamos que al cabo de 3 segundos, se regrese al estado de reposo. Entonces, miren lo que ocurre. En este temporizador, en este estado 2 está contando tiempo, pero nosotros no necesitamos poner en el estado un contador de tiempo. Todos los estados por defecto están contando tiempo por defecto y solamente resta preguntar si el tiempo que lleva el estado funcionando es mayor o igual a cierto valor. Entonces yo puedo decir, yo puedo escoger ese valor, ¿sí? Valor de tiempo, lo puedo escoger en centésimas de segundo, segundos, minutos u horas. Yo le puedo decir 2 minutos y 3 segundos. Entonces, mire, 2 minutos y 3 segundos. Si el tiempo que está lleva en este estado es mayor a 2 minutos y 3 segundos, regresa allá. Entonces no me toca poner una función que diga que cuenta tiempo. ¿Sí? Solo cada estado por naturaleza cuenta su tiempo. Eso lo hace por defecto. La recomendación 10 habla del estado anterior. ¿A qué se refiere el estado anterior? Esto ya es un caso bien interesante y es que, por ejemplo, yo puedo tener una máquina de estados donde por alguna causa, voy a quitar esta transición, tengo varios estados y en cada estado la máquina de estados me está activando, digamos, una salida diferente o me está haciendo una acción diferente. A ver, ahí le cloné el estado, ya lo volví a borrar. Entonces, aquí me prende la salida 1 y vengo de la estado 2 al estado 3, ¿sí? Vengo por tiempo, ¿sí? Digamos que
después de 3 segundos, 4 segundos. Entonces, yo quisiera que existiera aquí otra entrada que se llame, digamos, pausa. Cuando esa entrada esté activada, la máquina cese la operación y cuando esa entrada se desactive, la máquina siga donde iba. Entonces yo puedo agregar, aquí agregué la entrada pausa y en la secuencia puedo agregar un estado, ¿sí? Donde diga lo siguiente. Si, aquí le agregué este estado. A ver, cambiémosla. Entonces, si hay pausa, entonces venga hacia el estado 2, hacia el estado 4, donde no va a hacer nada. Y también, si estoy en el estado 3 y hay pausa, ¿sí? Es lo mismo, la misma condición. Entonces, me vengo del estado, si hay pausa también, o sea, yo puedo volver aquí a poner pausa y me vuelve a poner la misma condición. O puedo venir acá y decir, si esta transición es bien compleja, o sea, tiene más de una expresión, entonces le puedo decir que me copie la condición, venir acá y pegar la condición, si es la misma, pegar condición. Entonces puedo pegar una condición de un lado a otro. Entonces, si hay pausa en cualquiera de los casos, entonces la máquina para, pero ahora ya viene el caso contrario. Bueno, y entonces, ¿cómo hago para que regrese al estado donde estaba? Me tocaría poner una bandera que diga si, aquí preguntar si estaba prendida la 1, entonces venga para acá, si estaba prendida la 2, venga para acá. Entonces, hay una forma más fácil y es agregar una transición desde este estado, ¿sí? Y en lugar de llevarla hacia uno de los otros estados, le doy clic sobre el fondo de la tarea. Y me aparece entonces esta etiqueta que se llama anterior, o sea, volver al estado anterior. Entonces, aquí le pongo la condición. ¿Cuándo vuelvo al estado anterior? Entonces, cuando pausa sea igual a el estado lógico off. Entonces, mire, si pausa es igual a off, entonces regresa al estado anterior, o sea, a donde estaba. O sea, si él estaba en el estado 2 y le dieron pausa, al quitar la pausa regresa al estado 2. Y si estaba en estado 3, ¿sí? Y le dan pausa, al quitar la pausa regresa al estado 3. Entonces, eso es una característica muy interesante, usar este concepto de estado anterior. ¿Cómo se logra? Como habíamos dicho, saliendo, agregando una transición del estado, le damos clic sobre el fondo y aparece esa transición que va al estado anterior. Pues en este caso, para este estado no la necesitaba, era para este otro. Entonces, ahí ya estamos eliminando el hecho de tener que poner un montón de lógica para determinar de qué estado venía la transición. Ese es el consejo o la recomendación que tiene, la recomendación número 10. La 11 tiene que ver con todos. ¿Cómo así? Si yo digo, oiga, es que yo en cualquier estado que esté en pausa o que esté en el estado 2, ¿sí? O sea, en cualquier estado que esté, yo le pueda decir a esta máquina, ¿sí? Necesito que cualquier estado que esté, al pulsar stop, se venga a reposo. Entonces, eso es agregando un origen. ¿Cómo lo hago? Le doy clic derecho sobre el fondo de la tarea y aquí dice agregar origen. Aparece el mensaje que dice lleve el mouse al estado de destino. Entonces, quiero que sea hacia reposo. Entonces, al darle clic, aparece este origen que dice todos. ¿Cuál es la condición? Stop. Entonces, mire lo que está diciendo. Si desde cualquiera de los estados pulsan stop, venga a reposo. Entonces, esto me ahorra en este programa particular poner 1, 2, 3 flechas. El hecho de no tener que poner tantas flechas, pues hace ver más despejado el panorama. Entonces, esas son las dos condiciones especiales. O desde cualquier parte venir a un estado o de regresar al estado anterior. ¿Sí? Y ambas tienen que ver con darle clic en el fondo de la tarea. Continuamos. Entonces ahí vemos la siguiente recomendación. La recomendación 12 tiene que ver con que existe, ¿sí? Un estado que es el estado en que inicia. Se llama, en este caso es reposo, pero lo reconocemos porque tiene una bandera que se llama inicio. Ese inicio se da en el momento en que el autómata se energiza. O sea, estos autómatas tienen dos tipos de arranque en frío y arranque en caliente. El arranque en frío es cuando estaba apagado y se prende. Arranque en caliente es cuando por alguna razón se reinicia el autómata, bien sea que le activan el terminal de reset del autómata que está en un conector interno
o bien sea que le llega un reset de alguna forma. Entonces ahí hace un arranque en caliente. Entonces cuando hace un arranque en caliente, que es que estaba energizado y se reseteó, el autómata continúa trabajando cada tarea en el estado en que iba, o sea, él no pierde la información de en qué tarea estaba trabajando. Y el arranque en frío, que es el que se da en inicio, él sí hace que siempre el programa que arranque cuente un tiempo, que en este caso es 0.2 segundos, y nosotros podemos cambiar ese tiempo, ¿sí? Y después de eso viene este estado, o sea, el estado que tiene inicio es el estado en que arranca el programa. Pero también tenemos otra calidad, por ejemplo, podríamos decir que podemos decirle a un estado que él es estado por defecto. ¿Qué diferencia hay entre el estado de inicio y el estado por defecto? Que vemos que aparece con un color más tirando a morado. El estado por defecto es un estado al que la tarea vendría, ¿sí? Al que esta tarea vendría en caso de que haya un error de hardware en el autómata. O sea, ¿cómo así? Por algún ruido muy fuerte que digamos, de algún dispositivo que afecte la fuente o algo así, el hardware haya fallado, entonces esta máquina de estado vendrá a este estado 4. Cuando ningún estado es el estado por defecto, entonces por defecto, siempre que haya un problema, arrancará en inicio, ¿sí? Normalmente esto es una seguridad que se pone al autómata por cumplir las normas de seguridad de los autómatas, porque yo nunca he visto que, bueno, me ha tocado el caso de detectar que un autómata pues un ruido lo intentó bloquear y lo mandó a ese estado, pues no me ha tocado ver eso, pero sí hemos hecho las pruebas de que haciendo que el autómata falle, porque uno tiene formas de hacer desde el código interno hacer que él falle, haciendo que el autómata falle, o sea, que la máquina de estado se quede en el limbo, él ha regresado al estado por defecto. ¿Eso por qué ocurre? Porque si yo compilo el programa y lo veo en lenguaje C, eh, aquí tenemos la máquina de estados en lenguaje C y siempre en la máquina de estados existirá algo que se llama default, ¿sí? Entonces, al escoger uno el estado por defecto, realmente lo que le está diciendo es a dónde salta. Y este sexstart es esa bandera de inicio. Entonces, mire, por defecto él está saltando a la bandera de inicio. Pero si yo le escojo que el estado por defecto sea otro, ¿sí? Entonces, al compilar, ¿sí? Entonces, el default, ¿sí? Viene al estado 4. Mire, default, ¿sí? Viene al estado 4. O sea, esto es una construcción del lenguaje interno, ¿sí? Que en caso de que no encuentre, ¿sí? De que el estado en que tiene que trabajar no sea ninguno de los que están ahí declarados, entonces él por defecto viene aquí a lo que se llama default y él le está diciendo vaya al estado 4. O sea, esto le da una robustez muy fuerte al autómata porque hace que en ningún caso, ¿sí? Vaya a fallar, ¿sí? Eso es lo importante. A menos que uno le descargue un programa que el programa no funcione, pero en operación normal no tiene por qué fallar el autómata porque tiene todo ese tipo de elementos. Entonces uno normalmente, si no pone que ningún estado sea por defecto, él reiniciaría, ¿sí? Pero eso es cumpliendo las normas más, no porque el autómata haga eso, pues porque el autómata falle, ¿no? Entonces ahí tenemos el estado de inicio y el estado por defecto, que son recomendaciones que hay a continuación, ¿sí? Estado por defecto, estado de pausa, estado de pausa lo acabamos de ver, y este documento tiene todo ese tipo de recomendaciones, ¿sí?